Mga kaluts, papunta na si Don Miguel, si Miguelito. Iaabot na natin yung dala nating bigas na pasalubong sa kanya na 5 kilo. Tawagan natin si Miguel. Hola, Don Migs. ¿Qué tal? ¿Tú puedes venir en casa a las 5 de la tarde? Kakatawag ko lang kay Don Miguel, papunta na sila. At isasama pa yata si Cindy. Kaya abangan natin mga kaluts. Dito na si Don Miguel. Ako si Kaluton Pinoy. Si Cindy. Yan, dito na si Don Migs. Kumusta, Don Migs? Estamos bien. Estamos muy felices de volver a verte. Gracias a Dios que tú has vuelto bien. Ayan na. Masaya daw sila sa aking pagbabalik. At sinama niya pa si Cindy. Where is Bersil? Pues está en casa. In the house. Sí, la hemos dejado en casa. De Miley. Miley también está ahí. Ay, is in casa. Ay, yung bunso pala ni Don Miguel, yung babae, nasa casa. Cindy, kumusta yung pag-aaral mo? ¿Tu estudiar bien? ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto ahora? Anong grade ka na? Marca? Quinta? Cuarta? ¿Qué cosa? De curso? Está haciendo cuarto. Cuarto? Sí, ¿Cuarto? sí. De grade? De promoción. Si aprueba va a pasar a... Sí, después que Quinto. quinto. Grade 5. Sí, 5. sí. 11 años, ¿no? Sí, 11 años. Ah. Cumplió el martes pasado, hace 2 días que ha cumplido. ¿Cómo estás de plantación? La plantación va bien, como siempre. De banana, de berenjena. Sí, la papaya tiene grandes frutas y Ah. esto, picante también ya da semillas. Solamente, ¿Picante? sí, picante ya da semillas, solamente esto. Berenjena sí que está un poco... ¿Está así. grande? Berenjena no, porque las galinas lo molestan, sí. Pero picante Está bien, tiene fruto. Tiene semillas. Okay, Flores okay. así. Flores. Sí, ya So, tiene flores. yan, nagbubulaklak na pala yung namin ni Don Miguel, yung sili na labuyo. Tapos yung yung talong, so kinalkal daw ng manok. Yung mga yung plátano. Sí, plátano también. Está Meron bien. na? Okay. Y papaya también tiene grandes frutas. So mga kalus, ngayon tatanungin natin sila Don Miguel and Cindy kung ano pa yung natatandaan nila kasi later bibigay na natin yung mga regalo nila para at least ma-remind lang sila kung ano yung mga naituturo natin about sa mga Pinoy. Cindy, ¿qué tú recuerdas con Pilipino? Ano yung natatandaan mo sa mga Pilipino? Como, ¿qué? Yo aprendes antes. Olvidar? Kalimutan mo na? Habla. ¿De qué? Cosas que tú has aprendido. Yan, nahiya si Cindy. Don Pinoy. Sí. Voy a contar en francés. Demos gracias. No son cantadas así antes. ¿Tú puedes cantar ahora? ¿Te cante? Sí. Demos gracias a Carlton Pinoy por cosas buenas que nos ha hecho. Bailes, fotos y juegos también. Se lo agradeceré con una canción. Adobo. Adobo. Buena canción. Adobo. Te lo agradecemos por Una canción. ¿Tú, Don Miguel, qué tú recuerdas? Esto también, la canción, la plantación, forma de cocinar, muchas cosas. Yan, pagluluto, yan. Pagkanta, yung Kaluton Pinoy ako. Bongay kilo. Bomay andugu ko. Kaluton Pinoy ako. Bomay andugu ko. Check.
Ngayon, tanong na lang natin kung sino pa ba yung mga nalipat and yung mga nandun na bata. Kena salido ay de bebé. Nadie ha salido todavía. Todos van a... No, este lugar de Santa Cruz. Todos siguen ahí, sabes que están pendientes a coger los boletines. Después de que van a coger es cuando cada uno se va a ir de vacaciones donde quiera. De familia de Achuchu. Sí, los de Achuchu ya salieron, pero cerca de nosotros también. Cerca de nosotros. So, nalipat pala ng barrio. Este otro barrio? Sí, es el mismo barrio, pero solamente han cambiado la casa. Nalipat sila Achuchu, Alima, Idris, Yusuf. Itong pamilya yun, Arururu. Yan, nalipat lang din, same barrio, pero sa harap nila Don Miguel. Kaya 2 oras terminado ito trabaho, Don Migs? Anong oras ka nag-out sa work? He terminado a las 2. A las 2? Sí, me he ido a casa. A las 8, a las 2, no? Sí, de 8 a las 2. Después, descanso, day off. Descansar, sí, tengo descanso en los martes. Martes. Sí. Day off niya pala martes ni Don Miguel. Si Bersil, ¿cómo naman? Bersil, ¿cómo estás? Verse está muy bien, le hemos dejado jugando con los demás. De tren. Yung tren, nandun pa ba? Tiene su tren, Oh, tiene su dinosaurio, nandun pa yung tren. tiene su coche, tiene todos sus juguetes ahí. Gracias Nova. a Noah. Oy ba? Noah y yo. Oh, y sí. Joy. Yeah. Los colaboradores de Calutón Pinoy. Yes. Noah, Joy y otros, muchos. Madam Kang, Madame Timothy. Kang, Timothy, Joy, ¿no? La filipina esta, Sí. la que está en Francia, sí, siempre nos apoya también. Cuando, Compró la olla. yo preguntar cosa, cuando tú colaborar con Chamame, ¿tú vas a querer o no? Sí, voy a querer. ¿Tú vas a colaborar con Calutong, Calutón Pinoy. con Chamame? Sí, voy a colaborar para que todo salga bien. Okay. So yan, nandito si Don Miguel and Cindy. Ngayon mga kaluts, yun nga, yo trahido algo para ti de arroz. Sí. Yo trahido arroz. Arroz chino. No, arroz de Filipino. Sí, está muy bien. Tú, ahora tú vas a comprobar de chino, ay no, de Filipino, arroz de Filipino. Yan mga kaluts, nagdala tayo ng bigas para kay Miguel, galing pa sa Pilipinas. Yo trahido para Miguel, para tú comprobar cómo es de la... Comprobar arroz de Filipinas. Sí. Sí. Yo ba coger ahora. Mga kalis, kukunin natin yung pasalubong natin kay Miguel at kay Cindy. Ito, nasa room natin. So, di niya alam. Wait. Ito. Tingnan natin. So, teka. Nasaan pala yung ano? Meron akong inano rito. So, ito yung bibigay natin kay Cindy. Mga ano to, mga produktong Pilipinas. Yan, may mga, may mga sugo. May mga, ano po yun? At ibang chocolate. Ito naman, itong kay Miguel. Dali na natin Miguel. Sarado na natin. Lagay ko muna dito. Lagay ko muna. Ito. Para Cindy. Yan. Gracias. Abocadil. ¿Es arroz? ¿Dónde está arroz de Filipinas? Es chocolate. Otro. Masarap. You can read what is the name? The brand. ¿Qué marca? Color. Cloud9. Sí. Classic. Color. So, ngayon kukunin naman natin yung bigas. Ito. Don Migs. Eso de saco de arroz para ti. Masarap. Es saco de arroz. Oh,
¿Qué? Oh, Carlton Pinoy ako! Carlton Pinoy! Tinong! Viva Carlton Pinoy! Viva Carlton Pinoy! Viva Alvin! Oh! Yan mga kalis, siya kasi yung ano niya, pinapangarap niya na sinin sa akin sa WhatsApp. Yan. Isukat mo doon, Mig. Tú sabes, yo pwede rin Indonesia. Sí. 2 semanas. Pero yo no he dicho nada cuando yo estaba en vacation. Wala akong sinabi sa kanya kay Don Miguel na dadalan ko siya ng sapatos lang ata sa ano, 'di ba, sa live natin. Oh. Oh. Ayos. Yun no. Masarap! Está bonito. Muy bonito. ¿Te gusta? Me gusta ¿Te mucho. gustó? Me gusta Yan, no? mucho. Está- Para trabajar o qué? ¿Ah? Para trabaho? No, Di pala niya gagamitin sa trabaho. Wala ko. Ayan, para salir. Yun, no? para salir. Yan, may ano siya, Sige, isukat mong dalawa doon, Migs. 41, no? Sí, 41. Yan, 41 yung size ni Don Miguel. Pero está un poco grande. No, poner Poner calcetines. más escombros No, yan. para que tarde mucho. Yeah. Yeah. Oh, Chocho. Está muy bien, sí. Okay. Hola la. Oh, Chocho, está muy bien. Hola la, más sharap. Oh, sí. Ole, Carlton Pinoy, Carlton Pinoy, Carlton Pinoy. Oh, sí, señor, está muy bien. Lo voy a vestir el martes cuando voy a ir a coger los boletines para... Klase. Sí, Yan, susutin niya daw pag kukunin yung card. Ahí voy a estrenar mis zapatos. Sa eskwela. O yan. Galing Pilipinas, from Indonesia. Indonesia, sí. Yes, Indonesia. me gusta mucho, me gusta mucho. Está muy bien. Es un buen regalo Yes. que Carlton Pinoy me ha hecho hoy. Esperado 2 semanas. Como siempre, Carlton Pinoy me hace cosas buenas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Okay, Mix. Oh, Abu Hadid. Nada. Tú sabes, tú ayudarme aquí, lagi mo akong tinutulungan dito. Tú sabes, gracias también por siempre aquí ayudarme donde ir a Mami Juana, donde otro lugar. Gracias, salamat sa pagsama mo sa akin lagi dito. At pag-protect mo, lalo na dito sa EG. Kasi, yun nga, pag sa labas kami siya lagi, pumuprotekta sa atin sa lahat ng mga lakad natin. Está así. Por eso tú ayudarme mucho en la... Así. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Estoy muy contento por este regalo, estoy muy contento, gracias a Dios. Okay, Don Mix. Okay. Yeah. Masarap! Naprak natin. Carlton Pinoy! Yeah.